Muy buenas noches con todos ustedes. Primero que nada, agradecer la cordial invitación, la confianza también por habernos invitado a participar y comentar este excelente informe. Yo quiero hablarles, sé que tenemos un tiempo bastante corto para cada uno, pero quiero hablar dos cosas. Una, respecto al compromiso de la Defensoría del Pueblo en la lucha y en la protección de los derechos de la población LGB. Nosotros como Defensoría del Pueblo tenemos considerada dentro de nuestro trabajo que cotidianamente hacemos determinadas poblaciones vulnerables. El hecho de considerar poblaciones vulnerables no significa de manera alguna que se considere en una categoría menor a un determinado grupo. No supone una visión paternalista, supone más bien trabajar en el empoderamiento, en la sensibilización y en el reconocimiento de sus derechos. De esta manera, nosotros como Defensoría del Pueblo, de acuerdo a las distintas características que tienen determinadas poblaciones y a la posibilidad, en función de esas características, de ver vulnerados sus derechos, hemos reconocido, reconocemos como grupos vulnerables distintas poblaciones: población privada de libertad, la población LGTB, la población, mujeres en general, niños, adultos mayores, comunidades indígenas, y en función de ese reconocimiento venimos desarrollando una serie de actividades. Básicamente en la Defensoría del Pueblo son dos adjuntías o dos oficinas las que trabajan en favor de estas poblaciones. Por un lado es la adjuntía para administración estatal, de la cual estoy yo a cargo, y la adjuntía para los derechos humanos. Desde la adjuntía para administración estatal, básicamente nuestra aproximación ha sido, en principio, por el tema de la salud, por el tema de la educación y trabajo, es decir, lo que es DES, los derechos económicos, sociales y culturales. Y desde el punto de vista y desde el ámbito de la adjuntía para derechos humanos, como un grupo al que le corresponde acceder a todos los derechos que están reconocidos en nuestra Constitución. Ahora bien, el segundo tema que a mí me gustaría, explicándoles brevemente cómo es que la Defensoría del Pueblo aborda y defiende los derechos de este grupo poblacional a través de la recepción de quejas, de la supervisión y elaboración de informes. Quisiera señalar algunas cosas de este informe, este reporte, este informe anual sobre derechos humanos de personas trans, lesbianas, gays y bisexuales en el Perú. Con relación al primer tema, referido a la obligación del Estado de eliminar la discriminación contra la población LGB, y ahí ustedes, o en el informe, se refieren básicamente a lo que es la no ratificación de la Convención de Jóvenes y a que no se ha concretado finalmente la Declaración sobre Orientación Sexual de las Naciones Unidas, dentro del marco de las Naciones Unidas. Quiero decirles al respecto que como Defensoría del Pueblo podemos apoyar estas iniciativas que se realicen. La voz de la Defensoría del Pueblo afortunadamente es una voz bastante legitimada en nuestra sociedad, y desde esa perspectiva estamos trabajando también en lo que se refiere al reconocimiento de derechos a nivel internacional de dos poblaciones adicionalmente a la TLGB que no tienen ningún instrumento internacional. Es decir, nos estamos refiriendo básicamente a lo que es PPL, población privada de libertad, y adultos mayores. Esos dos grupos también vienen en este momento reclamando que se concrete finalmente un instrumento internacional. Hay voces, lamentablemente, que dicen que no es necesario contar con un instrumento internacional porque ya existen marcos normativos generales dentro de los cuales están inmersos estos grupos vulnerables. Nosotros como Defensoría del Pueblo creemos que no, que sí es necesario plasmar en documentos internacionales que visibilicen y plasmen de manera afirmativa los derechos, la protección y la defensa de los derechos de estas poblaciones vulnerables. Con relación a lo de la obligación del Estado peruano de reconocer la personalidad jurídica, sabemos que hay todo un problema con RENIEC. Hace no mucho tiempo recibí a un grupo de población de LGB justamente en la oficina, en la que nos hablaban de la posibilidad que podamos
interceder a través de RENIEC. Hemos estado realizando algunas coordinaciones y en ese camino también creo que podemos caminar juntos. En lo que se refiere al reconocimiento DESC, que es en lo que básicamente nosotros trabajamos, en lo que es el reconocimiento al trabajo, educación, salud, familia, ahí nosotros en materia de trabajo, educación y salud, cuando se reclaman normas específicas de no discriminación, ahí sí tenemos algunas, es decir, el hecho de que no existan no supone que se puedan o estén amparada la vulneración de esos derechos. Hay otros mecanismos a través de los cuales se tiene que hacer efectivo el respeto de esos derechos. Y en esa línea nosotros hemos venido trabajando en Defensoría del Pueblo. Finalmente, lo que se refiere a garantizar el acceso a la justicia, que es el quinto punto desde el cual se aborda o se desarrolla este informe, yo quería llamar la atención de todos ustedes respecto a un hecho. Nosotros como Defensoría del Pueblo hemos elaborado distintos informes, pero dos particularmente puede llamar su interés, convocar su interés. Uno de ellos es un documento de trabajo referido a la discriminación y un informe defensorial también referido a la discriminación. El informe defensorial fue en el año 2007 y el documento de trabajo es de este año, del año 2009. Pero lo que quiero resaltar aquí es que del número total de quejas que nosotros hemos recibido por discriminación y están diferenciadas según tipos o hechos vulneratorios, nos llamó muchísimo, poderosamente la atención, el hecho de que las quejas referidas a vulneración por diversidad sexual o respeto a la diversidad o opción sexual hayan representado no más del 5%. Hemos tenido básicamente quejas de los grupos poblacionales, personas con discapacidad, las personas afectadas o viviendo con VIH-Sida, en materia de salud, por género, mujeres en general, pero me llamó muchísimo la atención el hecho de que hubiera un número tan bajo. Aquí hay dos posibilidades. Una, que no estamos haciendo bien nuestro trabajo como Defensoría del Pueblo y no hemos sabido llegar a la población TLGB, que es una posibilidad, no lo descartamos, hay que ser muy autocríticos, aunque yo diría que desde que hemos empezado a trabajar, sobre todo en lo que se refiere en el tema de VIH-Sida, hemos tenido un acercamiento mucho más claro a esta población. Pero yo creo también que hay que evaluar el nivel de empoderamiento que tiene la sociedad civil TLGB, o sea, me refiero básicamente a la población TLGB, y a la sensibilización y sobre todo a la capacidad que tienen algunos de ellos de forma individual a reclamar por sus derechos. Entonces ahí yo creo que hay que trabajar mucho más. Las personas TLGB, las poblaciones TLGB tienen que trabajar en ese sentido y nosotros vamos a acompañarlos. Para nosotros como Defensoría del Pueblo caminamos de la mano de todas las poblaciones vulnerables y finalmente quiero decirles una cosa, o sea, cuando la doctora Merino siempre repite, y yo quiero alcanzarles esta reflexión que ella siempre hace, no somos iguales, no somos iguales. Cuando a veces dicen, no, todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, ojo, no todos somos iguales, somos distintos. O sea, hay negros, hay chinos, hay cholos, hay hombres, mujeres, gays, lesbianas, trans, una diversidad enorme en lo que se refiere a raza, religión, opción sexual, y por lo tanto lo que tenemos que tener en claro es eso, la diversidad que existe, y sobre esa base reconocer que todos sí tenemos acceso y tenemos los mismos derechos. Sobre esa base creo que podemos caminar de la mejor manera, y en esa línea es que la Defensoría del Pueblo quiere continuar y quiere hacerles llegar este mensaje. Nuevamente felicitar este trabajo tan importante de la Red Peruana TLGB. Muchas gracias. Tenemos a la doctora Silva y
solamente quería recoger una parte del discurso, de la parte final, que decía que hay todo un